Esta mañana vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado desde la semana pasada. La serie está titulada Hechos y me seréis testigos, y es precisamente una serie que se basa en el libro de Hechos. Estaremos estudiando versículo a versículo el libro de Hechos, y el título del sermón de esta mañana es La promesa del Padre. Este día vamos a estar en los primeros versículos del capítulo 1 y quiero hacer una aclaración antes de iniciar, y es que la idea está, la que vamos a leer ahora, es desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Sin embargo, vamos a hacer una pausa en el versículo 5 y el próximo domingo vamos a retomar del versículo 6 al 11. La razón de hacerlo es porque hay muchos elementos importantes en esta porción que si lo hubiera predicado en una sola predicación se perderían, y creo que es importante entonces hacer una pausa y dividir en dos esta idea del versículo 1 hasta el versículo 11. Los primeros dos versículos de Hechos sirven en realidad como un puente entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Recuerde que el Evangelio de Lucas fue escrito para narrar la vida y el ministerio de Jesús, los acontecimientos históricos relacionados a esto. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, obviamente la historia del cristianismo no se detiene. Vemos el surgimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia a pesar de toda la oposición que la iglesia tuvo en temas de poderes políticos, religiosos, filosóficos de la época, en contra de Jesús y en contra de sus enseñanzas. El momento en el que fue escrito el libro, algunos apóstoles pues ya estaban empezando a envejecer, y es por eso que Dios, por medio de Lucas, quiere dejar no solamente para Teófilo un registro, sino también para las generaciones futuras un testimonio fiel acerca de no solamente el surgimiento o el nacimiento de la iglesia, sino el desarrollo de la misma. Hechos llena ese vacío que se hubiera podido encontrar entre los evangelios y la iglesia obrando y creciendo, expresada o presentada en las epístolas. Entonces, Hechos viene a ser ese libro que nos ayuda a entender los acontecimientos mientras Cristo estuvo en la tierra, pero cómo también la iglesia surgió y cómo el evangelio se expandió, que luego vemos en las cartas posteriores. Y quienes estaban en ese momento, los cristianos, recuerde que el libro de Hechos fue escrito, se calcula que alrededor del año 62, 63. Por lo tanto, la iglesia de ese momento, a causa de su fe, ya estaba padeciendo persecución tanto de el judaísmo como de Roma. Y obviamente estaba pronta a que esa persecución se pusiera todavía más fuerte. Y estos creyentes que estaban siendo perseguidos debían de ser fortalecidos en su fe con el propósito que se mantuvieran firmes. Y como lo vimos la semana pasada, Lucas quiere que en este caso Teófilo pueda tener la certeza de aquellas enseñanzas que él había recibido. Y es por eso que él decide hacer este ordenar la historia de 30 años de la iglesia para que esté disponible con el propósito de que la fe pueda ser fortalecida. Y obviamente Dios hizo esto no solamente pensando en Teófilo, sino en toda la iglesia, inclusive para nosotros hoy. Vemos que en el libro entonces se hace una apología, una defensa de la iglesia a través del recuento de acontecimientos históricos. Pone mucho énfasis en la participación de la iglesia, en el desarrollo de la historia, pero también en la protección que Dios hizo al momento de que la iglesia se estableciera y al momento de que la iglesia se continuara expandiendo, con el objetivo de animar a aquellos que sufrían por la fe en Cristo, afirmar las verdades de la iglesia pertenecientes a Dios y el hecho de que Dios siempre
ha cuidado de la iglesia y que obviamente nosotros podemos testificar que ha seguido cuidando. Es por eso que esta mañana espero que con este sermón podamos tener la certeza que nuestra fe no es una fe vana, sino por el contrario podamos estar seguros y tener la certeza de la verdad de Dios expresada en sus obras, en sus propósitos, en sus promesas, las cuales muchas de ellas ya se cumplieron, y que esto nos impulse entonces a vivir en este mundo cumpliendo nuestra misión, pero sin olvidar, recordando todo el tiempo que necesitamos depender de Él por su gracia y para su gloria. ¿Cuánto podemos decir amén al hecho de que la fe cristiana no es una creencia vana? Que no es una creencia carente de sentido y de verdad. Todo lo contrario, es una fe que descansa en la verdad. Y es tan seguro que hay evidencias, hay acontecimientos reales, hechos históricos que nos hacen ver esa verdad. Y Lucas tenía el propósito de ayudar a Teófilo en ese sentido, a ordenar un relato para que conociera la verdad de las enseñanzas que él había recibido. Por lo tanto, el libro de Hechos nos muestra de igual forma a nosotros, nos ayuda a que nuestra fe pueda ser fortalecida, a tener la certeza que nuestra fe no es vana, sino que es una fe verdadera. Le pido que me acompañe al libro de Hechos, al capítulo 1. Esta mañana, como lo mencioné al inicio, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5, pero en este primer momento le pido que leamos dos versículos, el versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Vemos que el Evangelio de Lucas, que es el primer tratado del cual hace mención Lucas, se enfocó en enseñar acerca de Jesús en cuanto a dos cosas: a su ministerio, a lo que él enseñaba, pero también a lo que él hacía. Las enseñanzas de Jesús y el desarrollo del ministerio de Jesús hasta el momento en que él fue concebido, o fue recibido, en la ascensión, ¿verdad?, al cielo. Y el contenido de Hechos en realidad comienza o retoma la historia en ese momento. Si usted lee Lucas 24, en los últimos textos, se va a dar cuenta que hay mucha similitud con los primeros versículos de Hechos 1, porque hay una intencionalidad de generar esa vinculación entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Vemos entonces que Lucas expresa en su Evangelio a ese Mesías, el cual había padecido, había muerto en una cruz, pero también había resucitado tal cual como él lo prometió. Los discípulos fueron testigos del cumplimiento de las enseñanzas de Jesús en ese sentido, pero también fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios, el cual había prometido un Mesías, un rey, y ellos pudieron verlo en Cristo. Él era el Mesías prometido, el cual murió, pero también resucitó, y lo vieron ascender al Padre, cosa que también Jesús lo había anunciado. Y vemos entonces que la historia continúa en Hechos, porque obviamente los discípulos se enfrentaban ante una situación. Ellos se enfrentaban una crisis sin lugar a dudas. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho el ejercicio de pensar y ponerse en los zapatos de los discípulos. Usted imagínese ver a su maestro en una cruz, como lo decíamos la semana pasada, una muerte escandalosa. Era muy probable que en ellos hubiera preocupación, hubiera incertidumbre, hubiera dudas. Era muy probable que en ellos hubiera temor.
preguntas como: ¿se habrá acabado todo aquí? ¿Qué va a pasar con nosotros? La esperanza que teníamos en Dios por medio de Jesús será burlada. Y vemos que pasa esto y Jesús padece en una cruz. Él resucita, pero hay evidencias del cumplimiento de la palabra de Él. Y la historia no termina, al contrario, la historia continúa. Y el libro de Hechos es un relato de eso. Creo que no lo mencioné el domingo pasado, pero el libro de Hechos no tenía un título. El título se le fue puesto mucho tiempo después. Pero podemos ver que el libro de Lucas relata los actos, las enseñanzas de Jesús. Y en el libro de Hechos tiene la misma idea, relatar las enseñanzas y el ministerio de Jesús, solo que ahora a través de sus seguidores, de sus discípulos. Si quisiéramos hacer una breve descripción del libro de Hechos, podríamos decir que es el relato de los hechos de Jesús por medio del Espíritu Santo actuando a través de sus discípulos. Y en Hechos vemos un cambio, una transición que Jesús ya había hablado acerca de esto. Pero antes de hablar de este cambio, del cual todos nosotros somos testigos también, es importante entender que para Jesús era trascendente que sus discípulos entendieran y creyeran y vieran que su fe estaba basada en la verdad. Vemos en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, es decir, Jesús después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús no les mintió. Jesús estaba vivo. Su fe no era vana. Jesús había resucitado, había vencido a la muerte, había vencido al pecado, había restaurado la relación entre Dios y los hombres, y era una realidad que Él estaba vivo. De hecho, Jesús se encargó de que ellos pudieran tener la certeza que Él estaba vivo, porque Él se aparece. No sé si lo notó, el versículo habla de apareciéndoles durante 40 días, porque usted puede ver en la narrativa cómo de repente los discípulos estaban y Jesús aparecía. Nuestra fe como hijos de Dios no es vana. No es una historia mítica que nadie sabe si es verdadera. Jesús es Dios. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Y la predicación y la enseñanza básica de Jesús al estar con ellos era acerca del reino de Dios. Él les presentó pruebas que sin lugar a dudas, todas esas dudas, todos esos temores, todas esas preocupaciones en cuanto a su fe estaban siendo botadas, eliminadas por el Cristo resucitado. Estuvo con ellos 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Es como cuando una persona está a punto de tomar un examen importante. Si la persona es responsable, ¿qué hará antes del examen? Varios días antes del examen. ¿Se pondrá a ver todas las series de Netflix que no ha visto? ¿O tratará de hacer un repaso, recordar? Y pareciera que Jesús, ya habiendo resucitado, regresa con ellos y está con ellos un tiempo más para seguirles enseñando acerca del reino de Dios, porque tenía que aprender cosas que iban a ser necesarias para enfrentar esa prueba, para enfrentar esa misión, la cual les había sido delegada. De hecho, hay registros de las apariciones de Jesús. Jesús se les apareció a las mujeres en la tumba, a los 11 discípulos, a Simón, a los 2 jóvenes que iban en camino a Emaús. Se le apareció a María Magdalena, a los 7 discípulos en el mar de Galilea. Se le apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos,
a Jacobo, a los apóstoles y a Pablo. Obviamente Jesús quería que hubiera certeza que Él estaba vivo. Y en ese contexto les habla acerca del reino de Dios. Y esa palabra, es decir, esa enseñanza del reino de Dios, debemos de entenderla como la enseñanza de la autoridad de un rey sobre una ciudad. El reino de Dios era un tema trascendental en Jesús. Si usted recuerda, en los evangelios encontramos muchas parábolas en relación al reino de Dios. Y Jesús les enseña, les sigue enseñando con relación al reino. ¿Alguien recuerda cómo inicia el ministerio Jesús? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras en su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es interesante que Él comienza hablando su ministerio del reino de Dios, y las últimas enseñanzas que le dio a sus discípulos es en relación al reino de Dios. Cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, usted recuerda que uno de los elementos de esa oración es: venga a nosotros tu reino. Pero es importante entonces, si Jesús inicia su ministerio, si Jesús dio tantas enseñanzas del reino de Dios, si Jesús termina enseñando a los discípulos del reino de Dios, entonces para nosotros es importante tener una comprensión del reino de Dios. Y muchas veces podemos equivocarnos y ver el reino de Dios como algo que va a ser establecido en este mundo. Pablo decía en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchos pueden caer en la tentación de pensar en el reino de Dios en relación a la economía, a temas políticos, a la educación, a logros, metas en este mundo. Pero en realidad el reino de Dios trasciende a este mundo, trasciende a las necesidades. Y aun cuando es cierto que nuestras necesidades son suplidas al ser parte del reino de Dios, pero el reino de Dios trasciende todo eso, trasciende aspectos humanos. Es por eso, mi amada familia, no tiene sentido que nosotros pongamos nuestra esperanza al pensar en el suplir nuestras necesidades en cosas de este mundo. No tiene sentido el poner la esperanza en el bienestar de nuestra vida, en la política o en figuras políticas que se han levantado en la historia, que se presentan como Mesías. ¿Usted sabe qué significa la palabra Mesías? Salvador. Y hay políticos que se presentan como salvadores. Hay personas que se presentan con otros como la salvación de su vida. Amigos, una pareja. Pero no tiene sentido pensar así, porque la paz y el bienestar que usted y yo necesitamos no lo vamos a encontrar en sistemas políticos, no lo vamos a encontrar en modelos económicos, no va a estar en programas educativos. Nuestro bienestar está en nuestro Rey, que es Jesús, no importando lo que vivamos en este mundo. Porque no olvidemos el contexto en el cual los oyentes de este documento estaban. No era el momento más feliz. Había persecución. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. El ser integrante del reino de Dios no es un asunto de ciudadanía política, no es un asunto de resultados, sino más bien implica un nuevo nacimiento, implica reconocer que ahora tenemos un rey y que ese rey suple todas nuestras necesidades, que ese rey estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que ese rey cuida de nosotros, que ese rey está allí con nosotros.
Colosenses 1:13 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. La mayor necesidad de un ser humano es el perdón de sus pecados. El peor problema de un ser humano es estar enemistado con Dios. Y Jesús, como ese rey, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero recuerde lo que Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y es interesante que en Lucas 13, una de las parábolas que habla del reino de Dios, ocupa la figura de una pequeña semilla de mostaza que crece. Y los discípulos estaban a punto de ver el cumplimiento de eso. Como un pequeño grupo de personas, su mensaje y su fe iba a inundar el mundo completo. De tal manera que usted y yo estamos hoy aquí. Póngase a pensar, estamos cerca de Jerusalén. No solamente en distancia, sino en tiempo. Esto no es un movimiento de hombres, no es una corriente filosófica, es Dios mismo obrando su voluntad. Por ello el mensaje tan importante del reino de Dios, un reino que no solamente nos hace ver hacia el futuro, un reino que ya fue inaugurado en Jesús. ¿Cuál era la buena nueva? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos, del cual usted y yo ahora por la fe en Cristo ya somos parte. La pregunta, mi amada familia, aquí es: ¿qué tan importante es el reino de Dios para nosotros? ¿Ustedes creen que Jesús perdería el tiempo en la enseñanza hablando de cosas irrelevantes? ¿Será para Jesús el reino de Dios algo irrelevante? Así como a veces rompemos el hielo, ¿verdad? Con qué calor está haciendo, ¿verdad? Y nos ponemos a hablar del clima con la gente, pero al final se vuelve una plática irrelevante. ¿Es para nosotros relevante el reino de Dios? ¿Vivimos conscientemente del reino y principalmente de nuestro Rey? ¿Ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en el Rey? O quizás sin darnos cuenta hemos caído un poco en el engaño de levantar nuestro propio reino y querer que Dios obre de tal manera que nos ayude a levantar nuestro reino. ¿Dónde está el enfoque de nuestra vida? ¿En el Rey o en nosotros? ¿En los propósitos del reino o en mis propósitos? ¿En los anhelos de mi Rey o en mis anhelos? Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios obró en la iglesia y lo sigue obrando de tal manera que ante las distracciones que podamos tener, ante las pequeñas desviaciones, Dios siempre nos cuida y nos hace, muchas veces a través del sufrimiento, que veamos a la cruz. Pero antes de que ellos pudieran avanzar, porque ustedes imagínense, después de pasar esa aflicción, esa duda de ver a Jesús crucificado y tener la incertidumbre si realmente Él iba a resucitar, verlo con los propios ojos, estar con Él, compartir con Él, escuchar las enseñanzas de nuevo. ¿Ustedes creen que la fe de los discípulos no fue fortalecida? Claro que fue fortalecida, a tal punto que yo me imagino que ellos estaban ansiosos, estaban listos para poder ir y cumplir esa misión que Jesús les encomendó.
Pero Jesús les hace una última enseñanza y creo que es un recordatorio no solo para ellos, sino también para nosotros. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Y esta pareciera ser una orden, porque es una orden contradictoria. Jesús, primero me decís, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ahora que tengo el ánimo, que tengo la fortaleza, que tengo las enseñanzas, tú nos preparaste, ya estamos listos, vamos. Jesús les dice, no, tienen que esperar. Y hay una razón importante por qué Jesús le está diciendo, no es contradicción. Es que ellos tenían que entender que les hacía falta lo más importante para poder cumplir su misión. ¿Usted alguna vez ha planificado un viaje? Uno planifica un viaje y piensa a dónde va a ir, qué va a hacer, qué va a comer. Imagínese que usted en ese viaje va a recibir un dinero y usted ha destinado ese dinero para ir y hacer el viaje. Pero la persona que tenía que darle el dinero no se lo dio en la fecha que tenía que dárselo. ¿Usted se aventuraría a irse a un viaje sin dinero? Yo sé que alguien puede decir, no, pero tarjetazo, ahí después pago. Pero como yo sé que estoy hablando con creyentes que son responsables financieramente y que saben que la peor decisión que uno puede hacer es endeudarse para un viaje, ¿usted se animaría a ir a un viaje sin dinero? No. O imagínese un soldado que ha sido encomendado para ir a una guerra. Y el soldado se viste, prepara su mochila, prepara su arma, prepara todos los elementos. El avión está esperando para llevarlo al lugar donde va a ir a combatir. Y se da cuenta que hay un pequeño detalle que no está disponible para él. Se da cuenta que no hay municiones. ¿Usted se subiría al avión si usted fuera ese soldado para ir a la guerra? Usted diría, no, el deber es más importante, yo voy a ir a cumplir mi deber. Obviamente no, porque va a ir a que lo maten. No va a cumplir al final su misión. No va a cumplir con su deber. Jesús les estaba dando esta orden para que ellos comprendieran que les hacía falta lo más importante. Y era que el Espíritu de Dios viniera a estar con ellos. Jesús les recuerda que debían de esperar la promesa del Padre. Así como ellos ya habían visto el cumplimiento de tantas promesas en Cristo, les tocaba esperar un momento más para que se cumpliera la promesa del Padre. Ahora, ¿de cuál promesa Jesús está refiriéndose? Le pido que me acompañe, vamos a dejar un momento Hechos, déjelo ahí marcado o apartado porque vamos a volver. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento, a Ezequiel 36. Cuando usted lee Ezequiel 36 se va a dar cuenta que Dios está trayendo palabra a través del profeta Ezequiel para la restauración del pueblo de Dios. Ese es el contexto. Vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Y os daré un nuevo corazón. Dios está hablando a su pueblo. Y os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿el qué pondría dentro de ellos? ¿El qué? Su espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos, que los pongáis por obra.
y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo a vosotros por Dios. Dios había prometido que Él pondría de su espíritu en los hombres. Y Jesús les recuerda esto. Jesús ya les había dicho antes a los discípulos. Y se los dijo en Juan 14, 16 y 17. Jesús les dijo: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté entre vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Recuerde que el Espíritu Santo estaba con Jesús, estaba con los discípulos, pero la promesa es que no solamente iba a estar con ellos, sino que iba a estar ahora en ellos. Y versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos no podían irse porque antes tenían que venir el Espíritu de Dios a morar en ellos. Y quiero que me vea por un momento, vean todos para acá. Esto es bien importante. La iglesia es importante para Dios en el cumplimiento de su plan y sus propósitos. La iglesia es importante para el cumplimiento de su plan y sus propósitos. No porque Él no pueda cumplir sus propósitos sin nosotros, sino todo lo contrario. Porque Él obrará y nos hará partícipes a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra ineptitud en hacer muchas cosas. Pero Él obrará cosas maravillosas a través de la iglesia, de tal manera que no quedará duda que es Él mismo quien está obrando a través de nosotros. Necesitaban aprender, recordar esta lección. Lo que Jesús les está diciendo es: ustedes no pueden hacer la obra dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus conocimientos, dependiendo de ustedes mismos. Ahora, podemos reflexionar nosotros en este punto. ¿Estamos nosotros confiando en nosotros mismos? ¿Estamos confiando en nuestras capacidades, en nuestras habilidades para hacer la voluntad de Dios, para llevar nuestra vida, para tomar decisiones? Y si lo estamos haciendo, no nos damos cuenta que estamos llevando una carga que no podemos llevar. En toda la historia de la humanidad, siempre desde la caída hacia adelante, nos hemos dado cuenta que como seres humanos somos incapaces de obedecer a Dios, somos incapaces de hacer su voluntad, somos incapaces de ser fieles. Pero Él en nosotros sí. Claro que sí puede. ¿Estamos confiando en nosotros mismos? El día, por ejemplo, que un pastor ponga su confianza al momento de hacer un sermón y predicar un sermón en su capacidad, en su conocimiento teológico, en su oratoria o en el carisma que pueda tener, ese día dejó de glorificar a Dios. Ese día dejó de cumplir su verdadera misión. Porque debemos de entender que separados de Jesús nada podemos hacer. Y la forma en que permanecemos en Jesús es a través de su Santo Espíritu. ¿No le parece curioso que Él les dice que Él pedirá al Padre que envíe al otro Consolador? Y en ese contexto les dice: no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Haciendo referencia al Espíritu Santo.
Jesús sigue estando con nosotros hasta este día. Mucho más, con una relación mucho más profunda que la que tuvo con sus discípulos. Porque Él ahora mora en nosotros. Él está todo el tiempo con nosotros. Jesús les está diciendo: ustedes no pueden cumplir su misión sin el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y lo que Jesús les está recordando es lo que Juan el Bautista anunció. Juan el Bautista en Lucas 3:16 dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Jesús les estaba recordando que separados de Jesús nada pueden hacer. Jesús estaba recordándoles que la tarea que ellos tenían que hacer necesitaba del poder de Dios para ser hecha. ¿Por qué necesitaban del Espíritu Santo que morara en ellos? ¿Por qué no podían seguir simplemente con las enseñanzas de Jesús, con la inteligencia que muchos de ellos tenían, con la capacidad? Porque sus palabras, sus ideas, su retórica, su mensaje jamás tendría el poder para salvación a otro. Porque su mensaje necesita del poder de Dios. Porque el único que puede transformar a una persona es Dios. El único que puede pasar a una persona de muerte a vida es Dios. Nosotros jamás tendremos ese poder, no importa qué tan profesionales seamos, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuántas buenas intenciones tengamos, jamás lo lograremos. Porque iba a ser necesario el poder de Dios para obrar los milagros. Muchas veces vemos este tema de una forma bien mística. Pero la Biblia nos enseña por qué habían milagros en el tiempo de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué los discípulos, los apóstoles hicieron milagros? Y no es porque ellos quisieran expresar un poder, no es porque ellos tuvieran un don especial. Si usted lee en Marcos, puede anotar el texto, Marcos 16, versículo 20, nos dice el propósito de los milagros. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Los milagros testificaban, eran un testimonio, era una confirmación que Jesús era el Hijo de Dios. Y los milagros en el tiempo de los apóstoles era una confirmación que el mensaje era un mensaje de Dios. Se necesitaba poder para establecer, conducir, disciplinar y guiar a la iglesia. Jesús no nos podía dejar solos. Él tenía que estar con nosotros. Y vemos un cambio entonces, Jesús presente, ya no físicamente, sino ahora a través de su Santo Espíritu. Y Él sigue enseñando a la iglesia, Él sigue guiando a la iglesia, Él sigue enseñoreándose de su iglesia ahora a través del Espíritu Santo. Usted recuerda lo que Jesús dijo del Espíritu Santo, de una de las funciones del Espíritu. Y Él les recordará todas las cosas que yo os he enseñado. El Espíritu Santo sigue guiándonos, llevándonos a la verdad, recordándonos las palabras de Jesús. El Espíritu Santo sigue capacitándonos. El Espíritu Santo sigue transformando nuestra vida de tal manera que podamos ser conformados a la imagen de Jesús.
Mi amada familia, hoy en día la palabra de Dios sigue siendo predicada, sigue siendo entendida, sigue siendo obedecida por la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. No os dejaré huérfanos, no estamos solos, no importando el problema que tú tengas, no importando qué tan oscuro veas tu futuro, tú no estás solo. Esta misión que se nos ha sido encomendada solamente puede ser ejecutada por nosotros en el poder de Dios. Y es por eso que necesitamos depender de Él. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, no es en nuestro conocimiento. Es en Él. Yo pido al Señor que seamos conscientes de esta verdad. Si tú quieres vivir la vida cristiana, pero lo haces dependiendo de tus fuerzas y de ti mismo, te vas a frustrar. Pero si lo haces en dependencia de Cristo, por medio de su Santo Espíritu, Dios va a proveer de todo lo que necesitas para hacer su voluntad. Yo quisiera que terminemos en esta mañana reconociendo que nuestra fe no es una fe vana. Nuestro Rey y Señor está vivo. Él cumple sus promesas. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Él no nos abandonó. No es que ya me voy, los dejo y que les vaya bien. Él sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, podemos tener la certeza de nuestra fe al ver las obras, al ver los propósitos de Dios cumplidos, a ver las promesas de Dios. Y esto nos impulsa a mantenernos firmes en nuestra fe. No importando si se burlan de ti, no importando las dificultades que vengan por vivir tu fe, nunca olvides, no estás solo. Y deseo asimismo que podamos cumplir nuestra misión, pero lo hagamos en total dependencia de Dios. Que sea su Santo Espíritu quien nos guíe. Que sea su Santo Espíritu quien nos capacite, quien obre a través de nosotros. Pero eso implica negarnos a nosotros mismos. Implica despojarnos de nuestro orgullo. Implica reconocer que sin Él no vamos a poder. Yo deseo, mi amada familia, que el Señor pueda ser glorificado en nuestras vidas y que podamos cumplir esa hermosa misión que se nos ha sido encomendada, dependiendo todo el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Le pido que me acompañe, vamos a orar.